Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con la transmisión que hacemos del catecismo. Y en esta ocasión, pues seguimos como siempre con el catecismo doctrina cristiana, curso superior del Padre José de Arb. Y vamos a continuar con lo que estamos manejando. Acuérdense que todas las noches estamos transmitiendo, casi ininterrumpidamente, lo que son estos temas de catecismo, que el catecismo lo presenta a manera de preguntas y respuestas y lo complementamos y tratamos en lo posible con la gracia de Dios, pues de adecuarlo a nuestra vida actual. Muy bien, como siempre vamos a realizar nuestra oración pidiendo al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para poder entender pues lo que estamos aprendiendo el día de hoy y lo que nos toca en el día a día, ¿verdad? Así que ya sea que lo veas en vivo o lo veas en diferido, vamos a invocar al Espíritu Santo. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, vamos a comenzar con la explicación, ojalá que pues sean bastantes para gloria de Dios los que lo vean. Muy bien, pues vamos a seguir analizando este catecismo y ahora seguimos todavía con el símbolo de los apóstoles, lo que es el credo, lo que rezamos en la Santa Misa. Y ahora nos corresponde hablar acerca de la vida pública del Salvador, de Jesucristo. Y en la número 179 dice, ¿qué hizo Jesucristo durante los últimos años de su vida? Dice, Jesucristo consagró los últimos años que había de pasar sobre la tierra a lo que los historiadores han llamado unánimemente su vida pública. Antes de comenzarla se encaminó al Jordán para hacerse bautizar por San Juan el precursor. Enseguida se retiró al desierto donde pasó 40 días sin tomar alimento alguno y fue tentado por el demonio. Con su bautismo nos enseña Jesucristo la humildad, con su ayuno la mortificación de los deleites sensuales. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Tenía acaso él necesidad de ser bautizado? Desde luego que no. Sabemos que el bautizo nos hace hijos de Dios, herederos del cielo, nos quita el pecado original con el que nacemos. Pero él no tenía pecados. Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Entonces no tenía por qué bautizarse. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo según nos cuentan bíblicamente, para dar el ejemplo, para que nosotros entendamos que tenemos que ser humildes y recibir el bautizo, para que nos volvamos hijos de Dios y herederos del cielo. Eso va a ser algo que vamos a ver más adelante cuando veamos el tema correspondiente. Pero es importante mencionarte que si tienes algún conocido, algún familiar que no está bautizado, hay que hacerlo. Hay que bautizarlo. Nos decía un obispo que hasta una persona le reclamó, pero le dices la verdad. Cuando una persona no está bautizada, es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. Por eso el magisterio nos enseña que para ser hijo de Dios, propiamente, tenemos que recibir el sacramento del bautismo. Y aquí en el 180 dice, ¿por qué quiso Jesucristo ser tentado por el demonio? Y dice, Jesucristo quiso ser tentado por el demonio, primero, para enseñarnos que nadie, aunque sea santo, debe creerse libre de tentaciones. Es decir, todos estamos unidos, porque nuestra vida terrenal es así, hacia lo que es el pecado. Y todos podemos caer en esa tentación. Pero la tentación en sí no es un pecado. La tentación es cuando pues estamos a punto de caer en el pecado. Pero si nosotros vencemos esa tentación, entonces no se va a convertir en pecado. Por eso Jesucristo fue tentado, pero él nunca cayó en el pecado. Ahora aquí me viene un cuentecillo por ahí que me contó una vez un sacerdote, que decía que había una vez un monje que le había pedido a Dios ya no ser tentado.
ya no caer en la tentación y no ser tentado. Y le dijo a su director espiritual, es un cuentecillo, pero muy interesante, le dijo a su director espiritual, ya le pedí a Dios que yo no sea tentado, y ya no he seguido teniendo ninguna tentación. Y le decía a su director espiritual, pues dile que regresen las tentaciones, porque entonces vas a caer en una tentación más grande, le decía, que es la soberbia. Creer que yo soy lo suficientemente bueno y santo para que nadie tenga ninguna tentación hacia mí de parte del enemigo, y mucho menos caiga yo en pecado. Entonces, tenemos que entender lo que aquí nos dice claramente, por qué Jesús fue tentado, para enseñarnos que nadie, aunque sea santo, debe creerse libre de tentaciones. Podemos ser tentados, pero acuérdate que aunque seas tentado, no necesariamente es pecado. Y acuérdate que en el pecado actual, lo he mencionado, para que un pecado sea mortal tiene que haber materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave es quebrantar algún mandamiento de Dios o de la iglesia. Plena advertencia es que yo lo sepa, y pleno consentimiento que sabiéndolo lo hago. Y es pecado mortal si carezco de alguno de los tres elementos mencionados anteriormente, pues es un pecado venial, también es una ofensa contra Dios, pero no es tan grave, ¿verdad? Luego en el 181 nos dice, ¿qué hizo? No hemos terminado. El segundo punto que nos dice de por qué quiso Jesucristo ser tentado, dice, para darnos un ejemplo de cómo hemos de vencer las tentaciones. ¿Te acuerdas que cuando el demonio le decía, es que en la palabra dice que te puedes aventar? Y no, pero decía, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, siempre Jesucristo ante la tentación del demonio le respondía con una cita bíblica. Aquí tal vez no, cuando nos tienten no necesariamente va a ser una cita bíblica, pero sí vamos a responderle con la fe que tenemos de ser hijo de Dios, de que no queremos caer en la tentación. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos lo que Dios nos ama. Y si sabemos y entendemos lo que Dios nos ama, entonces vamos a luchar por no caer en el pecado. Y si caemos en el pecado, que Dios nos conoce nuestra debilidad, pues bueno, ahí está propiamente la confesión para que Dios nos perdone. Luego dice, ¿para qué más? Para infundirnos ánimos al ver que todo el ímpetu del diablo ya ha sido vencido. Y para que así esperemos que por Jesucristo no nos han de faltar fuerzas para vencerla. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? Pues es un poco complicado, claro. Pero debemos de partir de lo que es la parte más importante, que es saber que Dios ha vencido al enemigo. Es saber que Dios nos da la fortaleza. En el Antiguo Testamento hay una parte muy interesante que se llama la coraza, o es decir, los elementos que debemos de tener nosotros para protegernos del mal, para protegernos del enemigo. Es la fuerza que Dios nos da. Y por ahí cuando uno de los apóstoles decía a Jesús, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer? Le decía que te baste mi fuerza, que te baste mi espíritu. Sí, es algo muy complicado, sí, cuando nosotros somos tentados, pues a veces la tentación viene fuerte, ¿eh? Y acuérdense que vamos a ser tentados no en las cosas que pues no nos interesan, ¿verdad? Sino vamos a ser tentados en las cosas que sabe el enemigo que podemos caer, claro, porque no va dirigido a todos de manera igual, sino que la tentación está diseñada, por así decirlo, de acuerdo a cada uno de nosotros. Luego dice en el 181, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo después que salió del desierto? Dice, después que salió el Señor del desierto, empezó a enseñar públicamente su doctrina y a reunir discípulos en torno suyo, de entre los cuales escogió 12 para sus apóstoles o mensajeros. Jesucristo comenzó su vida pública el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador romano de la Judea. Eso está en Lucas 3:1. Entonces, aquí nos dice muy claramente cómo iba a empezar Jesús. Bueno, Jesús se preparó para su vida pública. Aquí ya hemos mencionado que se bautizó y después fue al desierto a hacer ayuno, a ofrecer.
A veces nosotros queremos ganar las luchas espirituales y decimos, no, pues ya estamos preparados. Pero resulta que no hacemos oración, resulta que no estamos en gracia, resulta que si tenemos la posibilidad hacemos ayuno, abstinencia, aunque no sea tiempo cuaresmal, porque eso fortalece el espíritu. Así como hay cosas que nos fortalecen el cuerpo, si yo estoy débil en algo, pues puedo tomar unas vitaminas, pues así también el espíritu se fortalece primero con la Eucaristía, con la vivencia de los sacramentos, con la Santa Misa, con la oración, con el rosario y también, si podemos, con el ayuno y la abstinencia. Y si no podemos porque a lo mejor, bueno, ya estamos grandes o tenemos algún problema de salud, a lo mejor diabetes, a lo mejor hipertensión. Yo tengo hipertensión, entonces si me pongo a ayunar, pues a lo mejor voy a acabar ahí medio tirado, ¿no? Ahí todo desmayado, ¿verdad? Pero si no puedo hacer algo, lo suplo por otra cosa, ¿verdad? A lo mejor no puedo hacer ayuno, pero a lo mejor sí puedo ofrecer cosas, a lo mejor sí puedo hacer obras de caridad o hacer algo que nos pueda servir precisamente para prepararme para esa lucha. En el 182 dice, ¿qué enseñaba Jesucristo? Dice, Jesucristo enseñaba todo lo que tenemos que creer, esperar y hacer para nuestra salvación. Presentaba sus elevadas enseñanzas bajo la forma amena de comparaciones y admirables parábolas según estaba expresamente anunciado por los profetas. Desde el Salmo ya decía cómo lo iba a hacer. Sus discípulos siempre sencillos encerraban no obstante tanta sabiduría, tal gracia y vigor que el pueblo estaba asombrado. Y los mismos ministros del sumo pontífice decían de él, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Está en San Juan, capítulo 7, número 46. Bueno, vean cómo hay todo un libro, y podemos hablar mucho sobre esto, lo que es la pedagogía de Jesús. Que si eres catequista, pues hay que tratar de basarnos en esa pedagogía. ¿Cómo es posible que Jesús en ese tiempo, pues no había internet, no había material didáctico, no había algunas cosas que hay ahora? Y sin embargo, como aquí nos dice, acaparaba la atención de las personas a través de unas parábolas. Las parábolas pues son como una especie de cuento, pero que encierra mucho más que si fuera un cuento o una fábula, por ejemplo. No, una parábola encierra todo un conocimiento que solamente Dios mismo podía crear con su inteligencia, con su sabiduría. Y ese conocimiento a través de la parábola hacía que las personas que les costaba trabajo entender las Sagradas Escrituras, pues hasta la fecha también nos cuesta trabajo, pues aprendían a través de las parábolas. Y a veces los propios apóstoles se acuerdan que se iban con él y decían, a ver, Señor, explícanos sobre la parábola que acabas de comentar. Porque aunque eran sencillos, algunas personas tampoco lo entendían. Y por eso aún en el tiempo actual tenemos que no solamente leer la palabra de Dios, sino entenderla de acuerdo al magisterio de la Iglesia. Y aquí nos dice la aplicación práctica, dice, lee y medita con diligencia la vida de Jesucristo. Considera sus santas doctrinas e imita los ejemplos de virtud que nos da. Porque ejemplo os ha dado, nos dice, para que lo que yo he hecho con vosotros, así lo hagáis vosotros también. San Juan, capítulo 13, versículo 15. Entonces aquí nos dice la meditación, bueno, vamos a tomar precisamente toda la historia de Jesucristo, toda su vida, todo lo que nos trajo, que está redactado, no todo, pero una gran parte en los evangelios. Cuando a veces decimos, a ver, voy a empezar a leer la Biblia y nos pregunta a alguien, ¿y por dónde empiezo? Pues hay que pensar por los evangelios, porque luego a veces hay gente que dice, no, pues voy a leer primero lo que es el Antiguo Testamento. No, hay que tener cuidado. Si no estamos acostumbrados, pues empecemos por los evangelios. Porque el Antiguo Testamento, lógicamente, también es la palabra de Dios, pero tenemos que situarnos en el contexto histórico en que fue escrito para poderlo entender. Y si tenemos duda, pues preguntar para que, de acuerdo al magisterio de la Iglesia, sepamos interpretar correctamente la Escritura.
Ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto que hemos visto? Que el tema de hoy fue precisamente la vida pública del Salvador. Bueno, Jesucristo se preparó. Jesucristo tuvo una vida oculta, una vida familiar, como vimos el día de ayer, donde trataba él siempre de estar sometido a sus padres, trataba de crecer, nos dice la palabra y el catecismo, en esa vida familiar, trataba de crecer en espíritu, en conocimiento de Dios. Y una vez que ya estuvo preparado, pues todavía hizo una mayor preparación, porque después de bautizarse se fue al desierto a rezar, a meditar, a hacer ayuno para poder enfrentar todos los problemas que iba a tener en el momento de ya tener su vida pública. ¿Qué podemos sacar de esto? Bueno, podemos sacar muchísimas cosas. La primera es que cuando tengamos problemas, tengamos situaciones, tengamos que pasar algún problema grave, alguna situación grave, pues así como hizo Jesucristo, tenemos que tratar de organizarnos y de fortalecer nuestro espíritu. Ya dijimos cómo, a través de la oración, a través de los sacramentos. Y ese fortalecimiento del espíritu es el que nos va a sostener ante los problemas que tenemos a diario, ante las adversidades. No me dejarás mentir, de repente sale un problema, de repente sale otro. A veces son problemas graves, a veces no son tan graves, pero al final de cuentas a veces se juntan tantos problemas. Me acuerdo la semana pasada, creo hace 2 semanas, tuve un problema, luego me hablan por otro problema, luego me dijeron de otro problema. Bueno, en menos de creo 5 minutos, tenía un montón de pendientes que me habían llegado en el momento exacto, o sea, todos al mismo tiempo. Y ciertamente ninguno era gravísimo, pero algunos sí estaban un poquito difíciles. ¿Qué es lo que pasa? Que te descontrolas, que no sabes nada qué hacer, porque lo primero que te viene a la mente es ¿por qué me está pasando esto? Pero tenemos que reflexionar y siempre tenemos que calmarnos ante los problemas que tenemos y buscar la respuesta de Dios. Lo primero que hay que hacer es calmarse, rezar. Si tienes la oportunidad de ir al sagrario, platicar con Dios, porque es una plática con Dios, no es una comunicación unilateral, no. Es una comunicación entre tú y Dios, y entre Dios y tú. Y es una comunicación, Dios nos habla de muchas formas. Dios nos habla a través de la palabra, nos habla a través precisamente de la conciencia que es la voz de Dios, nos dice el catecismo, a través de un buen consejo que me dé una persona, a través de la humildad que dice el sacerdote, a través de lo que yo puedo ver en la naturaleza, en mi ambiente, en mi sociedad, en mi familia. Dios nos habla de muchas formas. ¿El problema cuál es? Que muchas veces no lo escuchamos. Vivimos tan apegados a las cuestiones mundanas, al mundo, que entonces pues ya no nos maravillamos de una naturaleza, de un amanecer, de un atardecer, porque ahí también está Dios como en todas partes, ahí también Dios nos habla, ahí también Dios nos muestra su amor, nos muestra su poder. Por eso entonces, en resumen, tratemos de prepararnos siempre para vivir como Dios quiere, espiritualmente. Que el Señor les bendiga, les agradezco mucho. Mañana, Dios mediante, vamos a continuar con este libro. Y mañana vamos a hablar acerca del artículo 4, que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es un tema, pues como todos, muy interesante. Son como 10 preguntas, ya después veremos la redención y muchísimos más temas, si Dios nos los permite, que son muy interesantes. Por ejemplo, descendió a los infiernos. ¿Qué es eso, verdad? A veces nos hemos preguntado por qué el credo, el símbolo de los apóstoles, habla sobre esto. Lo veremos en los próximos días. Que el Señor les bendiga, ánimo y ojalá lo compartas para gloria de Dios. Nos vemos mañana, Dios mediante, más o menos a esta misma hora. Que descanses.